Ese es A ver, fácil. Es un Definición de proyecto. esfuerzo, sí. ¿contesto yo? ¿Puede ser? Sí, a ver, dale, Susana. Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Bien, Definición de proyecto. correcto. Es correcto. Muchas gracias. ¿Ah? Habíamos visto que si no estaba definido en el tiempo y se llevaba por única vez, no era, no, entre otras cosas, ¿no? Y tenía como objetivo crear un producto o un servicio, no era un proyecto, era otra cosa. Podía ser un procedimiento, unas tareas operativas. Generalmente, cuando son tareas repetitivas, se llaman operaciones, ¿no? Pero no entraría dentro de la definición de proyecto. O si no tiene un plazo, tampoco entraría en la definición del proyecto. Son conceptos importantes. Dirección de proyecto. ¿Con cuál lo mapeamos? ¿Cuál es la idea de dirección de proyecto? Esa no es con la imagen, profe, porque me acuerdo que tenía que realizar un equilibrio entre los costes y los plazos, el director. Bien, ¿quién está hablando? A ver, no lo estoy viendo. Yo, Richie, Maximiliano. Maximiliano Ricci. Bien. ¿Están todos de acuerdo con Maximiliano o no? ¿Eso no es la labor del director, la imagen de abajo? Exactamente, Débora, muy bien, gracias. Esa es la de abajo, Richie. Es la Bien, labor de dirección de proyecto, es la que veíamos que iban haciendo equilibrio para cumplir con los plazos, dentro de los costos, la tormenta esa con rayos de imprevistos y tratando de alcanzar los objetivos y los resultados que estaban previstos. Bueno, ya sabemos la tercera, entonces la dirección de proyecto, ¿cuál sería? Es la aplicación de los conocimientos y Bien, habilidades. perfecto. Entonces, la dirección del proyecto era la aplicación de conocimientos, habilidades y herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Y un poquito lo que está dentro de la guía del PMBOK, ¿no? Ahí están descritas todas las herramientas, las habilidades que son necesarias, y están descritas como en recetita cada uno de los procesos. Como todo proceso tiene entradas, tiene salidas y tienen herramientas para ejecutar el proceso. Todos los procesos de PMBOK son iguales. Bueno, la labor de dirección de proyecto te la comentamos. Ya le habían dicho, bueno, fases de un proyecto, ¿con cuál iría? Ciclo de Con vida. planificación, iniciación, etcétera. Bien. Perdón, antes iba el ciclo de vida, bien. Y la fase, habíamos dicho, lo repitió varias veces el profe, que una fase era una división de un proyecto. Y bueno, y los grupos de procesos son los que vamos a ver ahora, pero bueno, si una fase, si las fases de un proyecto son divisiones, el grupo de procesos son un conjunto de fases. Les pido disculpas, estoy con un poco de tos, pero vamos a ponerle acá voluntades. Fases y procesos. En el PMI se definen en esta versión, en la 6, no les aclaro, porque bueno, dependiendo de la versión de PMBOK de la guía, son distintos los procesos, por ahí difiere la cantidad de procesos, y difiere la cantidad de áreas de conocimiento, que yo recuerdo siempre han sido 5 grupos, ¿no? Ahora lo vamos a ver todo el mapa, pero bueno, en esta versión son 49 procesos. Este es el mapa, el ingeniero Maiwa les decía que lo deberían tener impreso y conocerlo un poco de memoria. Acá están los 49 procesos, están divididos en grupos. Los grupos son de iniciación, de planificación, de ejecución, de monitoreo y control y de cierre, son los que vimos, y a su vez están divididos en áreas de conocimientos. Empieza en el área de conocimiento en las 4, no porque hayan salteado las 3 primeras, sino que hace referencia al capítulo, para que ustedes, cuando quieran ver la guía y quieran, no sé, profundizar en el proceso 4.2, desarrollar el plan para la elección, sepan que el capítulo 4
Punto 2. Los 3 primeros capítulos son introductorios a la gestión del proyecto, pero bueno, acá ya entra la guía directamente en los procesos a partir del capítulo 4. No vamos a ver todos los procesos en la materia, vamos a ver lo que consideramos que son importantes para la cátedra. De todos modos, una vez que ustedes ya entiendan la metodología, conozcan la guía, podrían aplicar, agarrando la guía, podrían usar cualquier procedimiento. Cualquier proceso, perdón. Acá con una flecha roja está resaltada la que vamos a ver hoy, que es el primer proceso que vamos a conocer, que es el desarrollar el acta de constitución. ¿Alguien conoce o alguien se imagina para qué se hace el acta de constitución? A ver si nos anticipamos. A ver, ¿alguno conoce? Calculo yo que para definir el proyecto, estipular los tiempos, los plazos, las fechas, los integrantes del grupo, los tutores. ¿Podría ser? Bien, Ignacio, muy correcto, muy acertado. Ya vamos a ver, con un poquito más de profundidad, qué es el acta de constitución y qué no es, ¿no? Pero bueno, ya cuando entremos al proceso. Otro proceso que vamos a ver son el plan para la elección del proyecto. Este es uno de los documentos más completos y más importantes. Integra todos los documentos de todos los otros procesos, por eso es parte del área de conocimiento de gestión de la integración. Otro proceso que vamos a ver en el curso de la materia es el proceso de cierre, con un pequeño documento a final del año que van a cerrar, por lo menos, si no cierran el proyecto, van a cerrar una de las fases que capaz que la termina de cursar, o generalmente dividimos en algunas funcionalidades necesarias para regularizar la materia. Podría ser una fase, depende cómo dividan su proyecto, pero bueno, van a tener que hacer un cierre. Dentro del área de conocimiento de gestión del alcance, vamos a planificar la gestión del alcance. El alcance ahí es donde dice detalladamente todo lo que se va a hacer en el proyecto. El acta de constitución es más un borrador, a grueso modo. Todavía no hay muchas certezas. Si hay una voluntad política de iniciar un proyecto y asignar recursos a ese proyecto. Después entra toda la etapa de planificación, donde se van a recopilar los requisitos, se va a definir claramente y detalladamente el alcance, se va a crear la EDT, que es una estructura de desglose de todo el trabajo necesario para alcanzar con todos los objetivos establecidos en el alcance. Después que entendamos y sabemos todo lo que hay que hacer es crear el cronograma. Para eso vamos a ver algunos de estos procesos, vamos a definir las actividades, vamos a establecer cuáles van primero que otras, eso es secuenciar las actividades, vamos a ver algunas técnicas para optimizar tiempos, vamos a estimar la duración de las actividades, y como último punto de esto, vamos a desarrollar el cronograma propiamente, el GAN, el famoso GAN, que ya lo conoce. El área de conocimiento, gestión de los costos, a esas actividades que ya están secuenciadas, que ya le vamos a definir tiempos, duraciones, fechas de inicio y de final, vamos a estimar cuánto cuestan. Y cuando sumemos todas esas actividades, vamos a tener el presupuesto total del proyecto. Recién acá. O sea, en el acta de constitución ya vamos a ver que se habla de presupuesto, pero acá sabemos detalladamente cuánto nos va a costar el proyecto. De gestión de la calidad no llegamos a ver nada, de gestión de recursos no, gestión de las comunicaciones. Usamos una matriz de comunicación en algún entregable, algunos años, no todos, ya veremos. De gestión de los riesgos sí, porque lo pide los contenidos mínimos de la materia, vamos a identificar los riesgos, vamos a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos.
Vamos a planificar algún esquema de respuesta a los riesgos. Y bueno, el otro proceso que vamos a ver el próximo lunes es el de identificación de interesados. Como ven, del grupo de iniciación hay solo dos procesos. El 13.1, identificar los interesados, y el 4.1, desarrollar el acta de constitución. Son los únicos dos procesos que hoy en esta versión de PMBOK están en el grupo de iniciación. El grupo que más procesos tiene es el grupo de planificación. Se dan cuenta que en todas las áreas de conocimiento tiene uno o más procesos. Bueno, en ejecución también es importante, y bueno, el de monitoreo también están en todo el proceso, ¿no? Y cierre, vemos que solamente está dentro del área de conocimiento de gestión de la integración. Bueno, algunas definiciones que nos parecen importantes que sepan, por lo menos de este primer grupo de procesos, que es el grupo de procesos de inicio, que dice que está compuesto por aquellos procesos ya sabemos cuáles son, esos dos, es el acta de constitución y gestión de interesados, pero bueno, dice que está compuesto por aquellos procesos necesarios para definir un nuevo proyecto o una nueva fase. ¿Se acuerdan en la primera clase donde veíamos que para cada fase o cada proyecto se ejecutaban todos los grupos de procesos? Bueno, entonces, y lo importante de esto es que es necesario para tener una autorización para iniciar el proyecto o la fase del proyecto. Se define un alcance inicial, como les decía, básicamente de qué se trata, sin entrar en muchos detalles, los que sean necesarios para que nos entendamos con quien está solicitando el proyecto y contra todos los que se ven involucrados con el proyecto, los famosos interesados. Se comprometen los recursos financieros iniciales para empezar ese proyecto. Se identifican los interesados internos y externos que van a participar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del proyecto. Los interesados los vamos a ver, por ahí siempre digo que la traducción no es feliz, no lo digo yo, lo dicen en todos los cursos de PMI, pero bueno, el concepto de stakeholders son todos aquellos que pueden influir en nuestro proyecto, de manera positiva o negativa, pero por ahí es importante tenerlos identificados para hacer un seguimiento, y cómo nos puede afectar a nuestro proyecto o a los objetivos del proyecto. Y también en este grupo de procesos se selecciona el director del proyecto. Algunos de los conceptos clave de esto es, bueno, trata de alinear las expectativas de los interesados y el propósito del proyecto. De manera de que por ahí una de las causas más frecuentes de fracasos en los proyectos, que no todos llegan a buen puerto, es que no estén alineadas las expectativas. Que el solicitante entienda una cosa y el ejecutor del proyecto entienda otra. Por eso es tan importante que todo esté, por eso hace tanto hincapié PMBOK, que todo esté documentado y tiene tantas iteraciones para validar toda la información, los requisitos, todos los para que detalla claramente qué está incluido en el proyecto y también qué está excluido del proyecto. También es importante para informar a los interesados sobre el alcance, los objetivos y analizar su participación y asegurar el cumplimiento de sus expectativas. También hace mucha referencia, como esto es una introducción, después lo van a ver en los apuntes que les pasemos, bueno, la importancia, ¿no? De sumar a los interesados al proyecto para que sean colaboradores del proyecto y sumen. Un poquito acá la relación entre los dos procesos. La flecha esta
continua, bueno, hace referencia a que se desarrolla varias veces, ya lo dijimos al inicio de cada fase por lo menos, ¿no? Y la gestión de interesados, esta flecha también que va y viene, es en doble sentido, ¿no? Cuando analizamos los interesados, cuando veamos el proceso de gestión de interesados, nos vamos a dar cuenta que cuando analicemos las necesidades de los interesados, por ahí puede llevar a actualizar el acta de constitución o aclarar algunos puntos que son necesarios en el acta de constitución. Por eso esto va en ambos sentidos. Y un poquito, este gráfico también sacado directamente de PMBOK, ¿no? Hace un poquito habla del límite del proyecto. A ver. ¿Dónde está? No puedo dibujar. Bueno, ahí está. Ahora sí. Que el límite que sería esto, el límite, lo que está dentro del proyecto, que está influenciado por el entorno, me hace recordar mucho la teoría general del sistema, el entorno modifica al sistema. Bueno, tenemos los procesos de inicio, comunica B y procesos de cierre. Y en el medio, constantemente planificación y ejecución, planificación y ejecución. Y en todo momento, todo esto dentro de esta burbuja de monitoreo y control, ¿no? Esto se aplica para todos los procesos de PMBOK. Y bueno, y como resultado de esto tenemos permanentemente entregables para usuarios finales y registros del proyecto, ¿no? Ya vamos a ver un poquito mejor qué son los activos de los procesos de la organización, pero bueno, siempre hay son lecciones aprendidas, en este caso de cada una de las fases del proyecto. Bueno, ahora entramos en la definición del proceso, entramos de lleno en el proceso de desarrollar el acta de constitución. Un poquito de lo que decía recién el compañero, tiene un poco que ver, autoriza formalmente el proyecto, documenta los requisitos iniciales, sin detallar más de lo necesario, detallan para satisfacer las necesidades y las expectativas de los interesados. También establece una relación de cooperación entre la organización que va a ejecutar el proyecto y la que lo solicita. Al estar formalizado en un acta y comunicada a toda la organización sabe que se está llevando a cabo un proyecto, quién va a ser el líder y cuáles son los objetivos de ese proyecto. Y que se están autorizados a usar recursos, por lo menos los recursos iniciales, para empezar a hacer la planificación de ese proyecto. Bueno, formalmente se inicia con la firma del acta que esté aprobada por todos los participantes, ¿no? Algunos conceptos clave, mencionados también en la bibliografía, es un vínculo directo entre el proyecto y los objetivos estratégicos de la organización. Va de cajón que si no acompaña la estrategia de la organización, el proyecto no tendría mucho sentido. Bueno, es un registro formal, de nuevo, del proyecto, y demuestra el compromiso de la organización con el proyecto y la importancia de que todos sepan que están comprometidas, toda la organización, con el proyecto. Se lleva a cabo una sola vez o en puntos predefinidos de proyecto, el acta de constitución. Habíamos dicho, podía ser al inicio de cada fase. Podría, no es necesario, pero cuando amerite que antes de iniciar una fase hace falta hacer un acta de constitución, se vuelve a hacer. A ver, una pregunta, esta es: ¿el director del proyecto puede colaborar en el desarrollo del acta de constitución? ¿Qué opina?
Gracias. apropiado para financiar el proyecto y para comprometer los recursos, por esto que decimos, ¿no? A veces pasa o se confunde que algún responsable de algún sector tiene una necesidad y ya creó un proyecto, pero bueno, no tiene la espalda o la lapicera para financiar el proyecto o para comprometer recursos, porque capaz que el jefe de venta quiere agilizar las ventas. No. Es importante que el acta lo firme la alta dirección, ¿no? O un director o el dueño. Tenés que tener todo el apoyo en un proyecto, de cualquier tipo de proyecto, para llegar a buen puerto. Esa es una recomendación importante. Bueno, Pembroke dice que tiene que tener el nivel apropiado. O sea que no la puede firmar cualquiera el acta de constitución. Los proyectos se inician en función de las necesidades, pueden ser internas o externas. Bueno, lo que hablábamos recién, algún ejemplo. ¿Alguien se le ocurre otro ejemplo que pueda, un caso de negocio o alguna necesidad ser necesaria para un proyecto? Había otro caso. Si lo tomamos de ejemplo. ¿Alguno que estén pensando para su proyecto? ¿No? ¿Cham? ¿Están? Estamos, profe. Podría ser, por ejemplo, la optimización de recursos en un área donde hasta el momento se hacía todo manual. Puede ser. Informatizar, bien. Digamos. Puede ser. ¿No? Hay una necesidad ahí. Exacto, sí. De agilizar o eficientizar el trabajo. Bueno. Una consulta. Ahí pasando. ¿El acta de constitución se considera un contrato? Era la pregunta. Les doy yo la respuesta. Bueno, no es un contrato. No hay consideraciones, no hay compromisos, no hay intercambio monetario en su creación, solamente hay una asignación de recursos para iniciar el proyecto, pero no hay un compromiso. Bueno, y ahora vamos a ir directamente al proceso, sacado directamente del negocio. Estas son las entradas que tiene, ya las vamos a ver un poquito más en detalle, pero bueno, documentos de negocio, acuerdos, factores ambientales en la empresa y activos de los procesos de organización son entradas de casi todos los procesos, lo vamos a ver repetidamente. Las herramientas y técnicas tenemos juicio despierto, también una herramienta que se repite mucho, se basa mucho en el uso de expertos para cada área, dependiendo del proceso, son los expertos que recomienda, recopilación de datos y habilidades interpersonales y reuniones. Esas son las herramientas con las que uno necesitaría para hacer el proceso de desarrollo del acta de constitución. Y las salidas del proceso son el acta de constitución propiamente dicho y un registro de supuestos. Ahora los vemos en detalle, pero bueno, lo importante de esto yo siempre recomiendo. Para hacer bien cualquier proceso tenés que tener en cuenta todas las entradas y asegurarte de tener todas las salidas. Las herramientas y técnicas que usás, las que consideren necesarias. No hace falta utilizarlas todas. Eso, bueno, le va a dar a ustedes la expertise. Bueno, las entradas. Alguna breve definición, más extensa está en la bibliografía. Documentos de negocios. Son fuentes de información en función de los objetivos del proyecto. Algún acuerdo que tenga el nivel de servicio, por ejemplo,
Supongamos que en esta empresa que comentaba la compañera tienen un acuerdo de dar respuesta, no sé, a los clientes en 48 horas y no están llegando porque es todo manual. Entonces, bueno, hay una necesidad para cumplir con ese acuerdo de servicio. Generalmente los acuerdos a nivel de servicio tienen plazos. Hace falta agilizar esa tarea y, bueno, informatizarla, que deje de ser tan manual. Por poner algún ejemplo. Los factores ambientales de la empresa también son de entrada importante para el acta de constitución. Tiene que ver, por ejemplo, con estándares gubernamentales o de la industria. Requisitos y restricciones legales o regulatorios. Por ejemplo, no sé, si llevo registro de datos personales, tengo que cumplir con la ley de protección de datos personales. Si hay condiciones del mercado que son necesarias para condiciones de mercado, suponte hoy imposible cualquier venta online si no hay algún mecanismo de pago online. Es una condición que te impone el mercado, si no tu producto o servicio no va a funcionar. Como entrada también para el acta de constitución podemos ver cultura y clima político de la organización, bueno, marco de gobernanza, las expectativas de los interesados ya lo vamos a ver en profundidad cuando analicemos los interesados, y los umbrales de riesgo cuando veamos la gestión de riesgo. Pero bueno, ¿por qué digo que la vemos después? Porque de esto se trata mucho, pero la documentación no es fija, se van versionando los documentos. Entonces, tenemos una versión, cuando hagamos este análisis de interesados, por ahí hay que volver a actualizarlo y cambiar la versión. Cuando hagamos gestión de riesgo, vamos a ver que capaz que haya que volver y actualizar otros documentos. Y como activos de los procesos de la organización, por ejemplo, una organización podría tener procesos y procedimientos estándares para hacer algo, ¿no? Puede estar certificada la organización, no sé, en ISO 9000 en calidad y tiene que cumplir con ciertas cosas, o algún proceso de compra. Entonces nos puede influir si dentro de nuestro proyecto necesitamos adquisiciones. Ya sabemos cómo van a ser las adquisiciones, cuánto van a demorar, capaz que la empresa tenga como política una lista de proveedores a quien solamente a ellos se les puede comprar. Bueno, tener además como activo portfolio, proyectos anteriores, puede tener una oficina de proyectos, bueno, tener plantillas para la documentación, de memo, información histórica y repositorio de lecciones aprendidas. Importante, como entrada del acta de constitución, las lecciones aprendidas significa que para ir de la empresa donde vamos a desarrollar proyectos, de otros proyectos similares, ya sabe que esta tarea o esta actividad demora tanto tiempo, cuesta tanto, y nos puede servir para cuando analicemos los costos y los tiempos. Bueno, hasta ahí vimos las entradas. Las herramientas de desarrollar la constitución, el juicio de experto, como les decía, se basa mucho en la utilización de expertos. En este caso, para este proceso del acta de constitución, dice que debería haber expertos que tengan conocimiento especializado en estrategia organizacional o en gestión de beneficios, o conocimientos técnicos de la industria, de la empresa donde se va a desarrollar el proyecto, algún experto en estimaciones de duración y presupuesto, algún experto en identificar riesgos. Por ahí pueden pensar que son demasiados expertos los que hay que contratar. Por eso, depende, capaz que no se necesita ninguno de estos, capaz que los expertos son interesados, que ya son parte del proyecto.
Pero bueno, si no los tienen, la recomendación es utilícenlo. Es la herramienta que más utiliza PMBOK. Consulta a expertos. La otra de las herramientas eran la recopilación de datos. Ahí vimos recopilar datos, digamos, estas alternativas, ¿no? Tormenta de ideas, que ustedes tengo entendido que ya las conocen. Tirar ideas, después en base a esas ideas, esa lluvia de ideas, básicamente se divide en dos partes, la generación, y después están todos listados con todas las ideas, se hace un análisis una por una en equipo, y bueno, y se sacan un resumen de bueno, qué debería estar en el acta de constitución. Grupos focales, reúnen interesados y expertos. Bueno, y entrevistas básicamente con los interesados, ¿no? Para definir los requisitos de alto nivel, para aclarar supuestos, restricciones, criterios de aprobación y demás información de los interesados en diálogo directo con ellos. Los supuestos es un tema bastante importante, ya vimos que es una de las salidas de este documento, pero no documentar los supuestos les puede costar plata. Suponen que lo contratan para desarrollar una solución, y bueno, debería estar aclarado si esa solución va a correr, por ejemplo, dentro de la infraestructura de la empresa, si la empresa va a poner las licencias. Son ejemplos que siempre pongo. Entonces, cuando veamos el acta, van a escribir todo lo que ustedes supongan. Suponemos que el personal está capacitado, porque si lo tienen que capacitar, ustedes van a consumir tiempo y costos. Bueno, habilidades interpersonales y de equipo, ¿no? Las habilidades que debería tener sobre todo el líder y el equipo del proyecto, ¿no? Gestión de conflictos, permanentemente el líder sobre todo del proyecto está gestionando conflictos. Muchas veces los interesados tienen intereses contrapuestos, o los criterios de éxito son distintos, uno quiere maximizar las ventas, otro quiere maximizar las ganancias, por ahí no es lo mismo. Otra de las habilidades que se menciona mucho en muchas de las herramientas de PMBOK es la facilitación. El facilitador, básicamente, que mucho lo hace el líder del proyecto, guiar a un grupo hacia una decisión, sin tomar, lo difícil del facilitador nunca debería tomar partida por ninguna, ¿no? Pero debe orientar al grupo a que resuelva. Son técnicas que están detalladas después en la bibliografía. Bueno, gestión de reuniones, es importante para todo proyecto, preparar la agenda, invitar, documentar, enviar las actas, asegurarse de que estén completas, de tener la devolución de todos los participantes de la reunión. PMI todos los años hace una encuesta, y la última que vi, le habían hecho una encuesta a los líderes de proyecto en qué gastaban su tiempo, ¿no? En qué insumían su mayor tiempo. El 95%, la conclusión era de el 95% del tiempo un líder de proyecto lo que está haciendo es comunicando. Comunicar es lo que más tiempo insume. Es fundamental para que los proyectos lleguen a buen puerto. Bueno, reuniones con interesados clave, de nuevo, para identificar los objetivos, los criterios de éxitos, cuáles van a ser los entregables claves. Bueno, algún resumen de ítems, esto lo vamos a ver, y otra información, resumen del proyecto. Cuando veamos el modelo, enseguida con los chicos de la práctica vamos a ver un modelo de acta de constitución, y vamos a ver cómo se llenaría. Pero bueno, ellos van a ver las definiciones, pero lo que tienen que tener en cuenta para llenarlas son estas herramientas, ¿no? Teniendo en cuenta las entradas,
Como salida, ¿qué debería tener? Los objetivos medibles del proyecto, con los criterios de éxito asociados a estos objetivos, bueno, requisitos de alto nivel, una descripción también de alto nivel del proyecto, si existe algún límite, por ahí un proyecto, si bien no están definidos ni medidos los límites de tiempo o de plazo, pueden saber, suponte esta empresa que quiere hacer, vender una tienda online, te puede decir, bueno, está bien, pero el límite es antes de Cyber Monday, no me sirve que me entregues el producto después. Puede ser un límite ya definido de antemano, que debería estar en el acta de constitución, o un límite presupuestario también podría estar establecido. Si bien todavía no hicimos todo el trabajo de sacar el presupuesto exacto de todo lo que va a costar el proyecto, puede haber un límite. Alguna descripción del riesgo general de un proyecto, sin hacer un análisis detallado de los riesgos, pero por ejemplo podríamos decir el riesgo general no sea atado al valor del dólar. Hoy muchos proyectos están atados al valor del dólar, o que el dólar no supere de tantos pesos, porque si no hay que parar el proyecto, barajar y dar de nuevo. Algún resumen del cronograma de los hitos más importantes, como cuándo va a ser el kickoff. El kickoff siempre es la fecha de lanzamiento del proyecto. No sé, algún cronograma, alguna presentación, la primera versión de un producto, podría ser otro hito importante que sea necesario que esté en el acta. Y bueno, como salida, los recursos financieros preaprobados para iniciar el proyecto. Una lista de interesados clave para el siguiente proceso que vamos a ver, que es la gestión de interesados. Bueno, como salida también deberíamos tener los requisitos de aprobación del proyecto. ¿En qué nos vamos a basar? Deberían estar escritos y que no haya también expectativas contrapuestas del lado nuestro y del cliente. De los dos lados vamos a documentar qué vamos a entender por éxito, en qué caso va a tener un éxito el proyecto, en qué caso no, cuáles son los criterios de salida del proyecto, o sea, si se cumple tal condición, se cancela el proyecto. Supongamos, estábamos hablando de, bueno, estamos haciendo toda una plataforma con Mercado Pago, que hoy suponte, es la más barata. El Mercado Pago cambia las comisiones, que ha pasado no con Mercado Pago, pero sí con otra plataforma, y bueno, ya el proyecto no tiene sentido. Entonces ya está declarado o definido de antemano, bueno, en qué caso el proyecto se va a cancelar. Como salida también el director del proyecto asignado, con las responsabilidades y el nivel de autoridad, y el nombre y el nivel de autoridad del patrocinador que va a firmar el acta. La otra salida es el registro de supuestos, que les decía que era tan importante, después lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la gestión del alcance, pero bueno, un supuesto, la definición de PMBOK, que es todo aquello que el equipo de proyecto da como cierto. A veces es necesario aclararlo, ¿no? Porque por ahí es cierto para ustedes, pero no para la otra contraparte. Las restricciones y los supuestos estratégicos y operativos de alto nivel normalmente se identifican en el caso de negocio antes de que el proyecto se inicie. Bueno, y los supuestos de actividades y tareas de menor nivel se van a desarrollar a lo largo del proyecto. Por ejemplo, cuando hagamos el alcance, cuando hagamos el cronograma, cuando hagamos la gestión de riesgo, vamos a seguir profundizando en lo que suponemos. Y el registro de supuestos utiliza, bueno, para registrar todos los supuestos y restricciones a lo largo del ciclo diario. Por ejemplo, ahí habla del trabajo práctico de alcance, lo que mencionaba recién. No sé si ya estamos. Vamos a ver un poquito de la práctica. No sé si quedó claro. ¿Hay alguna duda antes que empecemos con la práctica?
fui rápido porque la idea de hoy es que veamos la plantilla, que veamos cómo se llena, pero bueno, es importante que no hayan quedado dudas o me digan si alguna pregunta. ¿Quedó todo claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, es un proceso que es importante, pero bueno, no es de lo más complicado, así que ahora cuando veamos la plantilla me parece que vamos a terminar de redondear, ¿m? O de bajar a tierra todos los conceptos. Los dejo, chicos. Muy bien. Gracias, Fer. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. bueno, Buenas noches. Buenas noches. ¿cómo le va? Bueno, Buenas noches. ¿cómo le va? Bien, ustedes tienen acá una plantilla, ¿sí?, que propone la cátedra para definir el acta de constitución del proyecto que ustedes están, o sea, del trabajo final de grado que ustedes están desarrollando, ¿sí? Entonces, como decíamos con los profes, plantillas para actas de constitución hay miles, ¿sí? Lo que intentó hacer la cátedra con esta plantilla es simplemente por cuestiones de algunas exigencias de reglamentos y demás, ajustar esta plantilla, ¿sí? O sea, no va a ser exactamente igual a una plantilla que ustedes encuentran en internet, porque hay muchas cosas que nosotros ponemos de acuerdo a lo que al reglamento vigente, ¿sí? Por ejemplo, una de las cuestiones que charlábamos era la parte esta del estado del arte, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito más en detalle sobre el estado del arte, ¿sí? Pero vamos a comenzar con este documento de acta de constitución. Bueno, este documento está en el aula virtual, está disponible la plantilla, un documento de Word, ¿sí? Ahí Que les es paso el este que link. ahí la profe Perdón. les pasa. Sí. Ahí les pasé la sección. Ahí está disponible, ahí lo tienen en el chat al vínculo, ¿sí? Y de ahí lo pueden descargar a este documento. ¿Bien? Entonces, una de las primeras cuestiones que deben rellenar acá es el tema del nombre de su proyecto. ¿Bien? Entonces, evidentemente, lo primero que necesitan es tener definido el proyecto, definido el nombre y aprobado, ¿sí?, ese proyecto. O sea, no tendría sentido que ustedes confeccionen un acta de constitución si todavía no tienen aprobado su tema de proyecto, ¿sí? Que es uno de los primeros puntos, si ustedes se fijan ahí en la sección que dice fechas límites de aprobación, ¿sí? Tienen una fecha para la definición del tema del proyecto y una fecha que ya para el acta de constitución que ustedes tienen que hacer sobre su proyecto, ¿sí? Entonces, clave que presenten las ideas del proyecto para que las vamos viendo con los profes, ¿sí? Y después discutimos y vemos cuál es la que les van a aceptar en la cátedra, ¿bien? Luego, otra cuestión que tienen que poner es la parte del cliente, ¿sí? Entonces ahí el proyecto tiene un cliente directo. Bien, ponemos ahí el nombre de ese cliente directo, ¿sí? A veces podría ser, por ejemplo, ahí está poniendo el profe, un sanatorio del parque, ¿sí? Sanatorio del parque sería el nombre de un cliente, ¿sí? Podría ser la universidad, podría ser un grupo de investigación de la universidad, puede ser cualquiera, ¿sí? Patrocinador, ¿sí? Generalmente el patrocinador está relacionado directamente con alguien que les proporciona recursos,
¿sí? Económicos o de cualquier otro tipo, ¿sí? Para el proyecto. Bien, de nuevo. Eso va a depender. A veces puede ser que el cliente sea el mismo patrocinador, ¿sí? Muchas veces se da eso, ¿sí? Y bueno, en cada uno de los documentos que ustedes vayan desarrollando, ¿sí? Van a poner, siempre van a tener la fecha y el nombre de la persona que elabora o que redacta el documento, ¿sí? Entonces ahí debería ir el nombre de alguno de las personas, de los integrantes del equipo de proyecto. Bien. Bien, ahora sí entramos en la sección del estado del arte, ¿sí? Tengo entendido de que con la materia administración gerencial hicieron un taller sobre el estado del arte. ¿Puede ser? ¿Lo hicieron? Sí, profe. Bien. ¿Y nos pueden comentar un poquito de qué se trataba ese taller, por favor? Valentina, Sí, ¿te profe. acordás? Bueno, un poco lo que vimos era que el estado del arte era como una recopilación de antecedentes Ujú. científicos, era un poco lo que nos comentaban, que tienen que ser anteriores a la investigación que nosotros estamos haciendo. Bien. Sirve para no repetir investigaciones, para definir una metodología, para llevar a cabo, digamos. Esto creo que eran más pasos, y yo me estoy mareando un poco, pero eh, lo que ayudaba al estado del arte era como a darle un fin a la investigación y no que quede como una idea perdida por ahí. Y lo que nos marcaban mucho era que para el estado del arte lo que teníamos que leer no era 2 artículos y nada más, sino un mínimo de, por ejemplo, 3 libros, 5 artículos y 2 tesis. Eso es más o Bien. menos lo que nos comentaron. Muchas gracias, Valentina. Bárbaro. Muchas gracias. Genial. Muy buenos resumen. Muy bueno, exactamente. Muy bueno. Bueno, entonces en el estado del arte, ¿sí? ¿Qué es lo que esperamos? Más o menos lo que nos comentó ahí Valentina, ¿sí? El contexto, ¿sí? Nos tiene que contar acá cuál es el contexto donde se va a ejecutar este proyecto, ¿sí? El producto que va a generar este proyecto, también dónde se va a insertar, ¿ok? Nos tienen que comentar también en ese estado del arte, ¿sí? O sea, ustedes están buscando resolver un problema, seguro, contarnos cuál es ese problema, ¿sí? Y ahí es donde entra en juego esto que comentaba Valentina, ¿sí? Hay otras personas, otro grupo de investigadores, otra universidad, una empresa privada, hay el mismo problema, ¿sí? ¿Y qué hacen ellos para intentar resolver ese problema? ¿Qué tecnologías usan? ¿Sí? ¿Resuelven todo lo que necesita nuestro cliente? ¿Sí? Esas preguntas son las que deberíamos respondernos ahí cuando estamos escribiendo esta parte del estado del arte. ¿Sí? Como bien decía Valentina, debemos siempre basarnos en investigaciones, en papers, ¿sí? En libros, bien, que hablen sobre esa temática, ¿sí? Y bueno, siempre que ustedes tengan todo esto desarrollado, ¿sí? O sea, la idea no sería, eso nos pasa muchas veces en las tesis que vimos, es que directamente los estudiantes lo que hacen es encontrar un artículo que habla sobre el tema, copiar todo el artículo y pegarlo acá, sin ningún tipo de análisis de nada, ¿sí? Y después cuando le preguntamos algún punto de lo que está escrito ahí, no tienen idea porque ni siquiera lo leyeron al artículo, ¿sí? Eso no es lo que tiene que pasar, ¿sí? Ustedes lo que necesitan es analizar ese artículo, analizar ese paper, ese libro, lo que sea,
que usen, ¿sí? Hacer una síntesis, explicarnos de qué trata, ¿sí? Qué es lo que hicieron en ese trabajo, ¿sí? Es importante la cita en este caso, ¿sí? Porque es un trabajo de otra persona, ¿sí? Entonces que quede claro, ¿sí? Quién es el autor intelectual de ese trabajo, ¿sí? Y ustedes que detallen un poquito de qué se trata ese trabajo, ¿bien? Y que marquen ahí cómo intentaron resolverlo, ¿sí? Y si ustedes, y bueno, y como decíamos, cumple o no con la necesidad de nuestro cliente, ¿sí? A veces en esta parte de que las cuestiones que no cumple, ¿sí? Serían las que nos van a dar el aporte a nosotros para encontrar la innovación, ¿sí? Que les pedíamos en su trabajo, ¿sí? Porque ahí es donde les da el pie a ustedes para decir, o sea, hacer la conclusión de ese estado del arte, indicando por qué es conveniente, digamos, que su proyecto se genere. Bien. Entonces, eso sería lo que ustedes deberían poner acá en este estado del arte, ¿sí? Y bueno, y este va a ser un documento vivo también, ¿sí? Este estado del arte seguro va a ir cambiando en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan ya su documento final de tesis, o el que ya van a hacer para recibirse de ingenieros, ¿sí? Seguro va a tener una nueva versión de ese estado del arte, que incluso puede haber varias versiones en el medio del estado del arte, ¿sí? Porque va evolucionando todo ese ambiente, ese contexto donde intentamos poner el proyecto, puede ir evolucionando también en el tiempo. Bien. ¿Está claro esa parte del estado del arte? Sí, profe. Sí, una consulta. Sí. Dentro de esto se puede tomar como información, por ejemplo, notas de diarios, revistas donde salen problemáticas que digamos que te puedan dar un pie a que se necesita tal producto. Sí, ¿O sí, tienen que... efectivamente. Efectivamente, sí. Puede ser revistas, puede ser diarios, sí, no hay problema. ¿Sí? Siempre es conveniente que citen, ¿sí? Como les comentaba, ¿sí? Y les recomendamos siempre que usen las normas APA para citar esa documentación externa que es con derecho de autor, ¿sí? De otra persona que es un trabajo que no hicieron ustedes, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahí te paso el mando, Alex. Bueno, gracias. Bueno, siguiendo con este documento, el próximo ítem que tenemos es un apartado en el que ustedes tienen que colocar la necesidad del negocio, oportunidades, o sea, la necesidad o la oportunidad que justifique la inversión del negocio, del proyecto, del sistema que están por crear, ¿sí? Quizá está expresado más como de negocio, pero también quiere decir sobre su proyecto. Entonces, acá pueden hacer una lista de necesidades que ya hayan recolectado, ¿sí? Recordemos que acá hay un análisis previo, hay entrevistas, hay juicio de expertos, hay un montón de cosas que ustedes tienen que ir haciendo, digamos, que ya las conocen de otras materias, ¿sí? Como análisis de sistema. Entonces, ya hay algunas entrevistas, encuestas, lo que ustedes vayan viendo que pueden hacer para recolectar información y detectar las necesidades que justifiquen la creación de este proyecto o sistema, ¿sí? Entonces acá puede ir un párrafo en donde ustedes expliquen, cuenten cuáles son esas necesidades, o bien lo que hacen la mayoría es listarlas, ¿sí? Como ítem en este apartado. Entonces, ¿alguien me puede decir alguna necesidad u oportunidad que haya detectado en el tema que está pensando?
Que no sea secreto, top secret. ¿Alguna necesidad? A ver, Quizás algo que sea muy recurrente es el uso del papel. O sea, la necesidad de dejar de recurrir al papel como, Ujú. como fuente de datos, digamos. Con necesidad. Bueno, estamos así como un poco... No. Se detecta que el cliente... Y el uso excesivo de papel. Bueno, algo así, ¿sí? Esto sería en forma de lista, pero ustedes pueden armar, como les digo, un párrafo, gracias a Javier, ¿no? Javier Rodrigo. Pueden armar un párrafo en donde cuenten, digamos, de qué se trata. Pónganse en contexto, piensen en los beneficios, digamos, que tiene. Si bien abajo les pedimos los beneficios, también ya pasamos a ese ítem. Piensen en qué es lo que le está faltando a ese cliente, qué es lo que está necesitando o cuál es la oportunidad que ustedes ven, ¿sí? Porque por ahí ustedes ya están viendo que, o sea, sí, el sanatorio del parque es mi cliente ahora, pero yo ya estoy visualizando, digamos, que otros sanatorios pueden ser mi cliente. O sea, también eso es una oportunidad de negocio, ¿sí? Si pueden ponerlo como necesidad del cliente o la oportunidad de negocio que ustedes ven hacia futuro, que eso mucho lo ven en la materia de administración gerencial, tengo entendido, ¿sí? Entonces, quizá no han llegado todavía a esa parte, pero se relaciona mucho con eso, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Gracias. Bien, después pide este documento una lista de beneficios cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Vamos a hacer una lista. ¿Alguien se ofrece? A identificar un beneficio cuantitativo. Puede ser minimizar el tiempo de trabajo al estar informatizado el proceso. Sí. Faltaría ahí el dato cuantitativo nada más. ¿Un porcentaje no se le puede poner? ¿30%? Sí. Gracias. Gracias Maximiliano y Elba. ¿Sí? ¿Se entiende cómo sería el cuantitativo? Puede Sí. ser en cuantitativo puede ser una mejor organización, por ejemplo, en un 40, 50%. ¿Se le puede tomar eso como cuantitativo o no? Lo que es la organización. ¿A qué te referís con organización? Por ejemplo, muchas veces, como se tienen varios documentos, por ahí generalmente, como mi compañero comentaba, tiene muchos papeles que eso le pueden llegar a que no sea organizado. Entonces la idea es todo es justamente archivarlo por ejemplo, en una base de datos donde se tenga un mejor orden. Entonces eso le podemos poner un 50, un 60% como para que a futuro sea mejor en una búsqueda. En una búsqueda, perdón. Entonces, ¿cómo sería anunciado? Mejorar. ¿El Sí, acceso a la información? Claro, en un 70%, por ejemplo. Eso le da una mayor organización. Bien. ¿Están de acuerdo los profes? Por ejemplo, ahí no sé quién hablaba. Sí, yo, recién. Ramiro, profe. Ramiro, ¿cómo le va Ramiro? Muy bien, gracias. Sí, bien, me alegro. Mejorar el acceso a la información.
¿sí? Ese acceso a la información sería para cualquier persona. Depende, digamos, de lo que se trata, digamos. Ujú. No todos tienen Siempre acceso a la vamos a... información, por eso, Sí, lo tiene más que que tener nada tiene me que ser basaba. las personas autorizadas tengan un acceso a la información de un 70%. ¿Sí? Siempre vamos a tener que ver eso, ¿sí? El tema del papel, más que todo, ¿sí? Va asociado muchas veces con esa parte, ¿sí? Lo tiene el empleado público, se sienta encima de la pila ¿cómo se Expediente. llama? De expedientes o de Expediente. papeles de un expediente, ¿sí? Y nadie más lo puede tocar, ¿sí? Ujú. Y entonces muchas veces tiene que ver con el acceso a eso, a esos datos más que todo, más que al, a que esté disponible para cualquiera, ¿sí? Y entonces uno de los puntos importantes que tenemos que ver siempre es que la persona autorizada sea la que tiene mejor acceso a esa información, ¿sí? Profe, ¿es Sí. necesario, ¿es necesario poner el porcentaje, sí o sí? Y para que sea cuantitativo, sí. Es conveniente que tenga un indicador, ¿sí? Un número Para que se que nos pueda contar. permita, ¿sí? Que nos permita después a nosotros monitorear cómo vamos con ese beneficio. ¿Lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo? Ah, ¿Sí? sí. Si bien los estamos expresando de una forma muy general, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que este documento es de tipo comercial. Entonces tiene que estar lo más claro posible para el cliente, para las personas que están por firmar, ¿sí? Para el director de proyecto y del otro lado el cliente, que son las dos personas que están por firmar este acuerdo, ¿sí? Entonces, acá lo estamos expresando así, el profe dio como una explicación más profunda o una sugerencia, digamos, de cómo se puede plantear, así que ténganlo en cuenta para cuando redacten esto, ¿sí? Simplemente estamos haciendo un ejemplo. Lo ideal sería que sea lo más entendible posible para las personas que están por firmar esto, ¿sí? Bien. Profe, una consulta. Si le sacamos el 70%, ¿podría ir como cualitativo eso? En mi opinión, no. En mi opinión, no, porque te voy a pedir, digamos, mejorar el acceso cómodo, digamos, porque Claro. lo cualitativo tiene que ver con la calidad. Sí. O sea, no estaría mejorando la calidad del acceso a la información si es todo digitalizado, digamos. Claro, pero acá queda como cortado, o sea, algo debería decir algo más para que me dé la pauta de que mejora la calidad. Claro. Y no pongo un número. Bien, bien. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿A alguien se le ocurre uno cualitativo? ¿Un beneficio Profe, cualitativo del...? Sí. nosotros tenemos el sistema, por ejemplo, de reserva de mesa en un restaurante. Un cualitativo Sí. sería mejorar la distribución de las mesas en el restaurante. Sí. La distribución de las mesas, ¿sí? A ver. Estoy dudando. Sería... Por ejemplo, podría ser, soy del mismo grupo por eso, o que se reduzca la cola de espera en un tanto por ciento, en un 60%, que a veces en los restaurantes se genera una cola de espera para tomar la mesa, digamos, disponible. Entonces, con la reserva se trataría de reducir en un tanto por ciento esa cola que se genera. Claro.
Es como más, es más cuantitativo que cualitativo, pero podemos encontrar la forma de buscar la satisfacción del cliente de forma cualitativa. ¿Entiendes? O de los Ajá. mismos empleados. Bien, perfecto. ¿Cómo lo podríamos enunciar de forma cualitativa? Se podría decir que tomar en cuenta la satisfacción del cliente. A través de una ¿No evaluación. cualitativo? A través de una evaluación. Se puede evaluar la distribución. Pero ¿cómo lo enunciarían acá? En cualitativo. Este es el que más cuesta. Sería... La parte de cualitativo. Sería proveer un servicio de calidad orientado a la satisfacción del cliente. Un servicio de calidad. Orientado a la satisfacción del cliente. Proveer un servicio de calidad. Sí, eso sí es más cualitativo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Qué otro ejemplo puede haber? Pero, profe, ¿no sería como muy general proveer un servicio de calidad orientado a la satisfacción del cliente? ¿No es básicamente el objetivo de cualquier proyecto? Sí, pero como le decimos es de tipo comercial, Ah, bien. así que es como si vale un poco así generalizado. Sabemos que uno de los objetivos es tal cual lo decís, Nicolás, pero no me parece mal para colocarlo acá en el acta de constitución, ¿sí? Bien. También queremos aclarar que al menos debe tener 5 de cada tipo, ¿sí? En su trabajo práctico. 5 cuantitativos y 5 cualitativos. ¿Qué más podría poner de forma cualitativa? ¿Nadie? ¿Alguien más? Profe Germán. A ver, Figueroa, Pablo, ¿estás por ahí? Pablo, Sí, profe, Figueroa. aquí. A ver, Podría ser, contanos. no sé, mejorar la satisfacción del cliente. ¿La qué? Sería lo que está... Ah, no, perdón, ya lo puse, disculpe. Ya le digo, ¿qué puedo decir? Profe, consulta. Sí. ¿Podría Sí. ser algo relacionado a la imagen? O sea, la percepción que tengan en el mercado, digamos. O sea, por así decirse, mejorar la percepción, mejorar la imagen, bueno, mejora la percepción de nuestra imagen en el mercado, algo así. ¿De nuestra imagen sería de nuestro equipo de proyecto o del cliente al cual le estamos haciendo el... Del equipo de proyecto al cliente. O sea, como me mejora la imagen de que lo que le solicitaron lo cumplió, digamos, el cliente. Pero estamos buscando beneficios cuantitativos y cualitativos de la necesidad de negocio. O sea, siempre vamos a tener que buscar de que la empresa donde estamos intentando insertar el proyecto o los clientes de ellos tengan algún beneficio. ¿Se entiende?
tanto la Se ve empresa el como los punto. clientes. ¿Sí? Porque está apuntado al negocio de nuestro cliente. ¿Sí? Nosotros vamos a proveer un proyecto, ¿sí?, a un cliente, y ese cliente tiene que recibir algunos beneficios o los clientes de ellos. No siempre es directo Podría la ser relación. algo así como, podría ser algo así como mantener un stock actualizado de los productos para mejorar las ventas. Sí, podría Sí, ir por ahí. también podría O ser. con la optimización, optimizar los recursos de la empresa. Ya me Sí. perdí cuál habían dictado, pero voy siguiendo en el chat también. Acá a Juan Galli les puso que les puse acá, y Nahuel Valdés Peralta nos decía, nos brindaba un porcentaje de cuánto se puede disminuir el papel. Está bueno el dato que nos da, porque nosotros acá ponemos, o sea, como cosas exageradas algunas veces que las tenemos que consensuar con el cliente, tenemos que hacer las averiguaciones correspondientes, hacer una investigación, que para eso está el estado del arte antes, ¿sí? Muchos datos que tenemos que tener en cuenta para poner un dato como este, ¿sí? Entonces, bueno, gracias Nahuel también, que nos ponía el dato del papel, del uso del papel. Está bueno. Está bueno el tema Para... del uso del papel, y ahí podríamos ver uno cualitativo, por ejemplo, con el tema del uso del papel. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre mejorar el aire en la ciudad, por lo que no tenés que talar tantos árboles, o ahí tiene impacto ambiental, digamos, el tema de disminuir el uso de papel. Ujú. ¿Sí? Mejorar el Bueno, impacto igualmente ambiental de la empresa. Bueno, ¿sí? Esto conozco está como muchos muy general y lo hemos mezclado con muchos proyectos. Conozco muchos de eso, pero después le mandas mail y lo terminan imprimiendo. Bueno, claro, es otra cuestión. ¿Sí? Es la costumbre, es Sí. difícil de sacar. Sí. bien. Bueno, más o menos de esta manera quedan los beneficios cuantitativos y cualitativos, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro, chicos, gracias. Y te doy el pase, Germán. Muy bien. Bueno, sí, la siguiente sección, sí, está más que claro, me parece, sí, porque les pide que ustedes desarrollen lo que sería la descripción del producto o servicio que el proyecto generará. ¿Sí? Eso lo estamos viendo desde el día cero, ¿sí? En la parte de qué es un proyecto y demás. Siempre la propia definición nos decía de que era el fin, era que se genere un producto o un servicio único, ¿sí? O sea, está claro de que desde la propia definición del proyecto ya nos está marcando esa cuestión, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos que lograr es describir, ¿sí? Ese producto que nosotros vamos a generar con el proyecto. ¿Se entiende la idea? La diferencia entre producto, proyecto y demás. Sí. Sí. Bien. Bueno. Bueno, estos son los objetivos, ¿sí? Ya habíamos trabajado sobre eso la semana pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan qué eran, cómo tenían que ser los objetivos que marcábamos? Smart. Entonces, Smart. Bien, bien, Smart, ¿sí? Bueno, tenemos que describir todos estos objetivos, tanto los generales como los específicos, en formato Smart, ¿sí? ¿Y cuál es la idea? Siempre apuntamos a poder obtener, digamos, los criterios de aceptación del
la empresa, de los clientes, ¿sí? Y nosotros poder medir en qué nivel vamos cumpliendo con ese objetivo que tiene esa empresa. ¿Sí? Lo estamos entregando en el tiempo que esperan, estamos logrando esa métrica que ellos esperaban, ¿sí? Bueno, a eso es lo que tenemos que apuntar, ¿sí? Profesor, una consulta. ¿Estos objetivos en cuanto a tiempo, por ejemplo, se pueden después ir modificando a medida que vaya avanzando el desarrollo del proyecto? ¿Por alguna cuestión que pueda demorarse? A ver, te pongo un ejemplo. Elba eres, ¿verdad? Sí, sí. Elba. Vos sos la líder del proyecto, ¿sí? Me encargas una tarea a mí, ¿sí? Me das una fecha de terminación, ¿sí? Yo lo tengo que entregar sí o sí el viernes que viene, ¿sí? Y yo no te la entrego el viernes, te la entrego dentro de un mes. ¿Cómo te sentís? ¿Qué harías vos como director de proyecto? Trato de buscar a otra persona que lo pueda definir en el tiempo que yo necesito para que el proyecto se cumpla. El punto es, si yo me puse en el lugar de que yo te tengo que entregar algo, ¿sí? Y por decisión mía te lo entrego un mes después. ¿Está bien eso? No. ¿Sí? Entonces lo que hace falta ahí es lo que en el PM Book definen como gestión de cambios, ¿sí? Entonces, ante un cambio en un objetivo, ante un cambio en cualquier elemento, ¿sí? Vos tenés que tener el consentimiento de todos los interesados que están apoyando y aportando a tu proyecto. ¿Se entiende eso? Sí, pero O sea también no que, implicaría que yo estoy fallando como directora del proyecto. claro, pero el punto al que iba es que no es solamente que yo lo cambio y ya está, sino de que necesito de que las personas interesadas, ¿sí? Me den la aceptación de ese cambio de objetivo, ese cambio de tiempo, ese cambio de lo que sea. Ah, perfecto. Ahora sí. Sí, sí, sí. Ahora sí. Entendí. ¿Sí? Sí, No sí, es perfecto. solamente lo cambio. No es Ok, solamente lo ok. cambio. ¿Así? Bien. ¿Vamos? Ok. Entendí. Este es un documento inicial, ¿sí? Y más adelante vamos a ver otras cuestiones que supone o restringe el mismo alcance que el trabajo práctico que sigue. Entonces ahí como que se va armando o va tomando forma el proyecto y es como que ya no tengo escapatoria, digamos. Es como dice el profe Correa, yo me comprometo a hacer esto y en el próximo documento te entrego otro compromiso más y no puedo, digamos, cambiarlo sin avisar a todas las partes y que quede documentado ese cambio, ¿sí? Si bien nosotros no lo vemos al proceso, porque es mucho, digamos, para el dictado de la materia, sí tengan en cuenta que va un documento acompañado de cualquier cambio de este tipo de plantillas, ¿sí? Eso es lo que indica el primer book. Bien. Bien. Bárbaro. Bueno, del objetivo general se desprenden los específicos, los dos tienen que ser SMART, los dos puntos estos. Y de ahí pasamos a la parte de los hitos, hito o evento. ¿Sí? Tenemos un cuadrito para llenar los hitos. Tengo el nombre del hito, la fecha de ese hito, una descripción y el responsable del hito, ¿sí? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de hito que tenga identificado en este momento? O un ejemplo, cualquiera que se les ocurra. ¿El primer prototipo funcional podría ser un hito? Sería la presentación.
¿Puede ser? Sí, 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 sí. Bien, ¿qué les parece? A ver, lo voy a bajar para que no me incomode. ¿Qué les parece a los demás? ¿Es lo mismo hito que entregable? No, no es lo mismo. ¿Puede ser que coincidan en algún punto? Sí, puede ser un hito la entrega de un entregable, digamos. Gracias, Walter. Puede coincidir, sí, pero no necesariamente siempre hay un entregable junto con el hito, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Acá sería presentación. Puede ser módulo. capacitaciones también. Eso sería un entregable. Vamos acá con Pablo, va a ser el responsable. A ver, por ejemplo. Puede ser la aprobación del proyecto, también un hito. Claro. La financiación también. Por ejemplo, acá, Franco, aprobación de acta de constitución. Voy a mejorar un poquito. ¿Sí? Ustedes la tienen que aprobar el 9 del 5, creo. De la memoria. ¿Sí? De esta forma van poniendo los hitos. Puede ser que coincidan con los hitos de la cátedra. ¿Sí? Nosotros tenemos marcados hitos, que ustedes los conocen desde el primer día de clases, que también van acompañados de un entregable, pero no todos los equipos van a tener los mismos hitos porque son proyectos diferentes. Entonces lo que esperamos de ustedes es que pongan los hitos, digamos, de la cátedra, pero también tengan sus propios hitos. Por ejemplo, acá yo puedo tener una reunión, un hito puede marcar la primera reunión con el cliente, ¿sí? Por decirlo así, muy general. Acá puedo poner primera reunión con Sanatorio Parque, como habíamos usado anteriormente, ¿sí? Y esta reunión puede ser hoy, ¿sí? Es un hito. Hoy lo conozco al cliente, ¿sí? Hoy me reúno para mostrarle o para comentarle lo que quiero hacer, ¿sí? Y acá voy a poner reunión de presentación. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bárbaro. Entonces, lo que esperamos en esta parte es que ustedes llenen los hitos propios de la cátedra, seguramente van a llenar todos, y también que tengan hitos propios de su propio equipo. ¿Sí? Bien. Pregunta ahí para los estudiantes, a ver. ¿Por qué ponemos responsabilidad de esa forma? ¿Qué es esto de la responsabilidad? ¿Qué opinan? Para establecer quién es la persona que debe responder por ese trabajo en tan determinada fecha. Sí, exactamente. ¿Sí? Siempre va a ser un integrante del equipo, ¿sí? El que es responsable, ¿sí? Hoy en la tarde les daba un ejemplo, ¿sí? Puede ser que un hito o un evento esté controlado directamente fuera del control del equipo de proyecto, ¿sí? Y les daba el ejemplo de conseguir un permiso municipal para hacer alguna cuestión del proyecto, ¿sí? Entonces eso está completamente fuera, ¿sí? Que nos aprueben ese permiso municipal es completamente externo al proyecto, ¿sí? Y ese permiso, si no tenemos el permiso, no podríamos, ¿sí?
ejecutar el proyecto, o sea, el producto ponerlo en ejecución, ¿sí? Entonces, ahí es donde es importante el tema de la persona responsable, ¿sí? Entonces, la persona responsable esta tendrá que ir a ver todos los requisitos, qué es lo que piden todos los papeles, ¿sí? Juntar toda la documentación que pidan, presentarlas, ver que se entregue, ir todas las veces que sean necesarias a verificar ese permiso, ¿sí? Hasta que por fin se apruebe el permiso, ¿sí? Entonces ahí es donde es necesario una persona, ¿sí? Que se encargue de monitorear ese evento, de que se dé en la fecha que nosotros esperamos, porque es importante, ¿sí? Es riesgoso si no está en esa fecha que nosotros necesitamos. ¿Se entiende? Sería la persona que gestiona, digamos, el evento. Tiene que hacer toda la gestión, ¿sí? A veces, no sé, mira, tengo que hablar con tal persona, sí, lo llamé 50 veces, le mandé todos estos mails, le mandé todos estos mensajes y no me contesta, pero yo como responsable puedo decirle a otra persona del equipo, che, no lo podés hablar vos, ¿sí? O, como decía el profe recién, ¿quién es el que firmaba, ¿sí? el acta de constitución? Si es una persona de directivo, de cargo alto, digamos, del empleo, y entonces podemos ir a decirle a él, mira, acá tengo, mira, todas las veces que lo llamé, todas las veces que tengo los mails y no me contesta, ¿no conoces a alguien vos? Bueno, ya a un directivo que se comunique, no le van a negar la llamada, digamos, ¿se entiende? ¿Sí? Lo vas a poder escalar, digamos, si es que ocurre eso. ¿Sí? Se entiende, profe. Bien. Buenísimo. A esto traten de hacerlo de forma cronológica, no así como lo estuvimos haciendo para el ejemplo, porque van saliendo según las ideas que se plantean, pero esto sí va en orden cronológico, ¿sí? Bien. El director de proyectos. Bien ahí. ¿Quién suponen que debería ser el director del proyecto? A ver. ¿Y algún miembro de la cátedra de la materia de proyecto final? ¿A qué te referís con miembro? Por ejemplo, al profesor Germán Correa. ¿Por qué el profesor? Y supongo que no puede ser uno de nosotros, porque nosotros no tenemos cero experiencia en gestión y dirección de proyectos, entonces tiene que ser alguien que mínimamente haya dirigido uno. Bien, sí. Pero, sí, lo que les pedimos acá nosotros es que un integrante del equipo, ¿sí?, asuma ese rol de director y gerente de proyecto. ¿Sí? Entonces tiene que ser uno de ustedes. Una persona del equipo. Podría ser el integrante que tenga, sí, podría ser el integrante que tenga experiencia en el área o en la empresa, suponte que va a ser nuestro cliente. Sí, pero siempre un integrante del equipo, ¿sí? Uno de ustedes. Un integrante. ¿Sí? Bien. Uno de ustedes. ¿Bien? Bueno, y ahí a continuación, sí, ahí estamos con el amigo Natanael, se convierte en el director de proyecto, ¿sí? Bueno, después continuamos, ¿sí? Ahora sí tenemos que definir los equipos, ¿sí? Cada uno de los miembros del equipo, ¿sí? Entonces ahí deberían poner cada una de las personas que integran el equipo, ¿sí? Después en la otra columnita, empresa, sector, institución. Generalmente todos van a ser de la UTN-FRT, o todos ustedes, digamos, ¿sí? Y los roles y responsabilidades, ¿sí?
¿cuál es la cuestión? Ustedes seguro en el proyecto van a cumplir distintos roles, ¿sí? Incluso una persona puede llegar a cumplir distintos roles a la vez, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, ya le está poniendo la profe que Natanael va a ir de líder de proyecto y quizá, no sé, tester, ¿sí? O de calidad, ¿sí? No es una buena combinación, pero bueno. ¿Sí? Pero bueno, todo depende de la experiencia o del el rol que asuma cada uno y la responsabilidad asociada, ¿sí? Que asuma cada uno de los miembros del equipo, ¿se entiende? Y pueden tener varios, ¿sí? Profe, el tutor del proyecto, que el profesor que dejamos como tutor, ¿también se lo coloca como miembro del equipo? Puede ir como miembro del equipo, ¿sí? Y ahí sí podría ir el docente también que le sigue el proyecto, ¿sí? El profe Araujo, un crack. Y acá pasar. No, Bien. tutor de tesis. De producto creo que le llaman también. Sí. Acá puede ir Germán. Profe, ¿y más o menos cuándo quedaría definido quiénes serían los tutores de la cátedra, de cada equipo? Estamos viendo de resolverlo esta semana, ¿sí? Pero ¿Eso hay se que... ¿Eso se notificaría por Cosco o...? Sí, en Cosco. Bien. Sí. Bien. Vamos a los subcontratistas o proveedores, ¿sí? Esto también es importante que se sepa desde el primer día, ¿sí? ¿Qué tipo de subcontrato o proveedor necesito para ejecutar mi proyecto, para llevarlo a cabo en el corto o largo plazo? ¿Qué tipo de servicio extra voy a necesitar? ¿Sí? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de un proveedor? Por ejemplo, si usamos Google Maps, podría ser Google el proveedor y el servicio Google Maps. Exacto. Gracias, Valentina. ¿Alguien más? Puede ser Mercado Pago o Mercado Libre con el servicio de Mercado Pago o la API de Mercado Pago. Así es. Gracias, Eso Walter. sería como sistema externo, un proyecto, ¿puede ser? Como dijo mi compañero, son API que justamente van conectadas desde un proyecto a otro. Bien, son servicios. Claro, servicios externos. Bien. Importantísimo esto de los servicios, ¿sí? Importantísimo de que esté claro, ¿sí? Por ejemplo, ahí en Google, que dice en Google Maps, ¿sí? La persona, ¿sí? El interesado que después tenga que pagar por los servicios, tiene que tener claro de que eso va a tener un costo asociado al uso del servicio, ¿sí? Igual que Mercado Libre, igual que Microsoft, ¿sí? Cada una de esas herramientas, ¿sí? Esos servicios después van a tener un costo que va a estar a veces asociado al producto, a veces asociado al proyecto y a veces asociado al uso ya en el servicio, en el producto final, va a depender del uso, ¿sí? O sea, en la de Google, por ejemplo, es de acuerdo a la cantidad de solicitudes que reciben, ¿sí? Y eso lo tiene que tener claro la persona que aporta dinero al proyecto, ¿sí? Claro, para OneDrive, por ejemplo, creo que son como $5 por usuario anual.
Pero bueno, si tenés 1.500 personas, digamos, en una institución, suma sus dólares. Entonces sí, tiene que estar plasmado en algún lado ya desde el principio, que bueno, que sería este documento que formaliza el acuerdo. Y más adelante también lo vemos, no es que se queda acá, digamos, y bueno, es lo primero que se me ocurra, sino que más adelante en la planificación financiera también se va a costear todo este tipo de subcontratistas o proveedores. ¿Sí? También puedo contratar una empresa que me haga el data entry, ¿sí? Porque yo no tengo tiempo de hacerlo, ¿sí? Para cargar datos. O sea, nosotros generalmente pensamos en aplicaciones externas, pero también puede ser alguien tercerizar algo, ¿sí? No sé, lo que pasa Servicio que de hosting. servicio de hosting también, ¿sí? Sí. Puedo Pero buscar si el lo vamos a, mismo- si lo vamos a mismo instalar en el propio servidor de la empresa, Bueno, en ese caso no, depende, ya, ya el costo corre por otro lado, pero hay muchos casos en que la empresa prefiere tercerizar ciertas cosas y evitar manejar ellos mismos la parte física, digamos. Entonces se terceriza la parte donde se almacena y demás. a ver, te ponen una restricción la empresa te pone una restricción que no podés utilizar servicios en la nube, por ejemplo. ¿Sí? Entonces no podrías utilizar la parte de inteligencia artificial que te da Microsoft, ni Google, ni IBM, ni ninguno de esos, ¿sí? Y los algoritmos que estás usando, los que estás considerando, son algoritmos para procesamiento de imágenes. Entonces, si necesitas procesamiento de imágenes en los dispositivos propios de la empresa, deberían los servidores tener placas de video, ¿sí? Y en este momento no la tienen, ¿sí? La pregunta es, ¿la placa de video, esa que te hace falta, o el conjunto de placas de video, ¿sí? ¿Son Pasa a parte ser del un proyecto? producto, y sí, pasa Sí, a ser parte del producto necesario, digamos, es un producto, ¿sí? Que necesitas, ¿sí? Y va a haber una empresa seguramente que te lo va a proveer, ¿sí? Y entonces necesitas tenerla marcada ahí, quién va a ser la empresa que lo provee y las fechas de entrega pactadas y demás, ¿sí? Por lo general, como eso está fuera del alcance del proyecto o depende de cómo lo definan, ¿sí? Te tiene que dar esa idea acá, ¿sí? Si el servicio de instalación lo tiene que hacer de instalación de ese hardware especial que necesita que lo instalen en el centro de cómputo del cliente, ¿sí? Todo eso va a ser externo, porque ustedes lo van a hacer, ustedes lo saben instalar, digamos, esos equipos, lo saben configurar y para después poder probar sus modelos de inteligencia artificial. no, por supuesto que en muchos casos se va a requerir, digamos, de ayuda ¿Sí? externa. Bien, entonces ahí es donde entran todas estas partes, ¿sí? Esos subcontratistas son personas que van a tener que hacer ese trabajo para que nosotros podamos poner nuestra parte después, ¿sí? Una consulta, profe. En el caso de que estuviéramos por informatizar un sistema que hasta el momento es manual y tienen máquinas obsoletas, porque nuestro sistema corre bajo Windows 10, no sé, también iría acá obtener esas computadoras para que los empleados puedan correr el programa, el sistema. Ahí está otra restricción que te está poniendo el ambiente. Sí. ¿Sí? Ya de una, tener los equipos obsoletos, ¿sí? Que quizás ni siquiera te corran un Google Chrome para poder hacer que funcione una aplicación web. Me pasó. Exacto. Posta. Sí. Me pasó posta. ¿Sí? Entonces, es difícil, ¿sí? Y tiene que estar claro, ¿sí? Acá, ¿sí? Eso me parece más que tendría que ir como una suposición,
¿sí? Y que esa suposición esté avalada por los clientes, ¿sí? Mira, yo te puedo hacer desarrollo y con la tecnología que te ofrezco necesito que tengas estos equipos. Si estos equipos, no tenés estos equipos, no va a funcionar, ¿sí? Y entonces va por fuera, ¿sí? Va por fuera del proyecto y los clientes son los que tienen que asegurarse de conseguir todo eso. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, sí. Y si ellos te lo firmaron y te la aceptaron a la suposición, ¿sí? Cuando te reclamen, vos decís, bueno, pero acá vos dijiste que aceptabas y que te comprometías a vos conseguir todo eso. ¿Se Ah, entiende? perfecto. Sí, sí, perfectamente. Entonces no pasaría a ser parte de engrosar, digamos, el presupuesto que necesito para el proyecto. Si no se haría cargo el cliente. Claro, pero tiene que Bien. estar claro, ¿sí? Definido, Tiene que estar escrito en algún específico, lado. escrito en algún lado y aprobado y avalado, ¿sí? Perfecto, sí, sí. O sea que también nosotros deberíamos analizar si la empresa, por ejemplo, hay muchas empresas que para poder hacer ciertas compras necesitan licitar. O sea, no podés ir y decir, bueno, voy a la esquina y me compro 3 computadoras. Entonces tiene un proceso previo, con un tiempo previo que también hay que analizar por el tiempo que demanda la parte de licitar, de todo, todo eso hay que dejarlo por escrito, digamos. Sí, bueno, vos lo vas a necesitar, antes de implementar, de comenzar la implementación, vas a necesitar que todo esté resuelto, ¿sí? Y alguien lo tiene que resolver, ¿sí? Bien. Bueno, pasamos al último ítem. Vamos con el registro. No me acuerdo, Germán. Hola. Yo- Sí, dale, tranquilo, no hay problema. Es que no profundizó tanto el tema. Sí, nos fuimos mucho. Pero bueno, ahí en la parte de interesados del proyecto, ¿sí? Este apartado, ¿sí? Lo vamos a detallar, ¿sí? Vamos a entrar bien en detalle en la próxima clase, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a ver lo que es el proceso de gestión de interesados según PMBOK, ¿sí? Y entonces vamos a ver ahí tanto la identificación de interesados, las clasificaciones, ¿sí? Las estrategias que deberíamos usar para tratarlo a cada interesado, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Lo que hace falta acá es que ustedes tengan el listado, o sea, identificado cada uno de los interesados, el sector de la empresa donde se desempeña ese interesado y comentarios relevantes, ¿sí? Sobre ese interesado, ¿sí? Bueno, y entonces lo que siempre pasa acá es que son dos plantillas distintas, ¿sí? Dos plantillas distintas. La plantilla de acta de constitución por un lado y la plantilla de registro de interesados, que es lo que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Donde hacen esa identificación clara, la clasificación y demás por distintos criterios. Bien, y lo que pasa normalmente, o pasa muchas veces, es que no ponen o sea, acá ponen 3 o 4 interesados del proyecto y después en el documento de gestión de interesados, ¿sí? Tienen 20, ¿sí? Y en realidad deberían tener a todos, ¿sí? O sea, lo que consideren en ese documento que generaron para hacer la gestión de interesados, ¿sí? Esa lista es la misma que debería figurar acá, en este documento, ¿sí? Con respecto a los interesados en el proyecto, ¿sí? Y como decía el profe, en realidad son los stakeholders, ¿sí? Los que tienen que tener definidos acá, ¿sí? Los stakeholders del proyecto. Bien. Una consulta sobre esto.
ver. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una consulta, pero del documento anterior. No sé si espero un ratito más. ¿De cuál documento era? De la presentación del tema, digamos. Ajá. En el documento piden que detallemos quién sería el tutor del producto y también tenemos que dar como 3 posibles temas que pueden ser de Ujú. proyecto. Me pasó ya de hablar con un tutor y que me diga que él necesitaba saber cuál era el tema final para saber si realmente podía sernos de ayuda o no. ¿Es necesario que se presente esa información en la primera iteración, si se quiere, del documento, o se lo puede agregar al final, cuando ya esté Claro, mira, definido el tema? claro. Es importante que los tengas previsto, digamos, al tema de quién sería el tutor, ¿sí? Y me parece excelente, digamos, que el propio tutor te reconozca de que no puede, no tiene la sabiduría, digamos, sobre los conocimientos sobre cualquier proyecto, ¿sí? Y les recomiendo también eh, de que el tutor que busquen sea docente que tenga experiencia, ¿sí? En proyectos similares o la temática, ¿sí? Para que realmente les pueda ayudar a resolver algunas cuestiones del proyecto. Y si, bueno, si no tiene la experiencia suficiente en todo lo que necesita el proyecto, ¿sí? Que les sirva para facilitarles, ¿sí? Un contacto o una persona que sí tenga ese conocimiento. No sé si me explico en esa parte. ¿Sí? Bien, y por ejemplo, supongamos que nosotros presentamos el documento y no nos aceptan ese tema. Y lo cambiamos y la persona que habíamos definido en el documento anterior decide no ser nuestro tutor por el nuevo tema elegido. ¿Se podría cambiar esa información una vez que se vuelva a presentar el siguiente Claro, tema? vos tenés en cuenta, ¿sí? De que lo que están haciendo ahora es presentar propuestas, ¿sí? No significa de que esa propuesta, ¿sí? Bueno, muchas veces pasa de que los proyectos se repiten, ¿sí? La temática se repite, ¿sí? Entonces vamos descartando si ya es una temática que se vio en proyectos de años anteriores o en el mismo año, ¿sí? Y como decía el profe, hoy en la tarde el profe Ugarte, si hay dos proyectos, dos propuestas de proyecto que abordan el mismo problema con la misma tecnología y demás, y bueno, nosotros tenemos que elegir el primero que presentó la propuesta. ¿Sí? Y en ese caso no te quedaría otra de ver de que te acepten la segunda propuesta y bueno, y ver el tutor de la siguiente propuesta, si va a seguir siendo la misma persona o ya otra. ¿Se ve? Buenísimo, profe. Muchas gracias. Bueno, chicos, para cerrar este tema, hoy vimos el acta de constitución, que es un documento de acuerdo entre dos partes, ¿sí? Generalmente, el cual tienen que tener en cuenta. Yo sé que capaz que algunos de ustedes trabajan en el ámbito privado, pero en el ámbito público algunas veces es necesario tener este tipo de documentos firmados por el cliente porque hay mucha rotación de personal o cambia la jugada, digamos, de alguna forma. Entonces es importante tener documentado a través de un acta de constitución o de un documento que respalde el acuerdo, ¿sí? Para comenzar cualquier tipo de proyecto. Bueno. Muy bien. Con esto cerramos, ¿no? Sí, con esto cerramos. Disculpe, una pregunta. El tema es que hay que tener, digamos, la aprobación del tema del proyecto.
¿Por qué medio se hace? ¿Por algún medio oficial? O sea, le mandamos los proyectos que tenemos en mente y nos dice cuál sí, cuál no. ¿Cómo es? En Cosco, todo lo que tenga que ver con el proyecto, documentación que ustedes presentan, va a ir por medio de Cosco, ¿sí? El canal va a ser Cosco. Ah, ok. ¿Sí? Tengo una consulta. Fíjate que hay una petición, ¿sí? Si vos entras a Cosco vas a ver que tenés una petición que dice aprobación de tema, ¿sí? Bueno, ahí podés ir subiendo las versiones que tengas, ¿sí? De tus propuestas. Perfecto, profe. Gracias. Sí, ahí Lloyd y Camila te estabas preguntando. Sí, profe, disculpe, a mí no me llegó nada y a mis compañeros tampoco de Costco. Me llegó como la invitación para el primer entregable. A ver, déjame ver. Mientras el profe Germán busca esto, hay dos equipos de 2 personas, si no mal recuerdo, a ver si alguien me ayuda. A ver. ¿No figuras, Camila? ¿No figuras entre los equipos que enviaron que enviaron los integrantes? ¿Hay Sí, los envié. Yo los de tus compañeras? Era Olmos, Lucina, Capace, Josefina, Yapur Gustavo y Loidi Camila. ¿Estabas en el taller del miércoles pasado, Camila? Sí, estaba. Y justo yo creo que era el ahí penúltimo equipo que se entregaban y justo habían 4 que no habían hecho en la clase. Ahí lo encontré, el grupo 19. Bien. Grupo 19. Olmos, Arevalo, Luciana, Loidi Camila, Japace y Yapur Gustavo. ¿Sí? Ahí la vamos a revisar. ¿Sí? ¿Vos entrás a Costco y no tenés nada? Claro, yo entré a Costco y no me aparecía nada porque yo lo cursé el año pasado y tengo el proyecto del año pasado. Ajá. No me parece nada de... Bueno, con mis permisos en Costco no puedo revisar eso, ¿sí? Pero ya lo consultamos ahí con los administradores, ¿sí? Para que... Plantéalo en Costco, Camila, perdón, en el campus virtual. Bien, bueno, ¿Sí? muchas gracias. Sí, grupo 19 Sí, de de la acuerdo, 5K2. Camila, yo la seguía, debería estar. Sí. Capaz que porque en 2 años distintos es para verlo con Martín. Claro, eso puede ser. Bien. ¿Profe? Sí. Nosotros también con mi grupo tenemos una duda ahí acerca de Costco, o sea, porque no nos asignaron el número y eso. ¿Se puede quedar un momentito después cuando termine la clase si vean, por favor? Sí. Bien, gracias. Sí. Hay un grupo de 3 y otro de 2 que me parece que los vamos a juntar en uno solo de 5, ¿no? Sí, estaba buscando. Son Figueroa, González, Ibrahim y Fernández, Llanos y Villarreal. Sí, profe. En ¿Sí? realidad nosotros somos 4, pero 2 de nuestros compañeros no asistieron a esa clase. Y la verdad que no sé en qué estado están ahora, si crearon o no perfiles en Costco, pero en realidad de nuestro grupo ya somos 4 y estamos a la espera de que ellos 2 se integren en la plataforma. Bueno, entonces en la misma petición que cree Camila, o en una diferente, tenés que informar eso porque a nosotros nos figuran 2
y bueno, ya los estamos por juntar con otros. Porque los grupos tienen que ser de a 4. Bien, perfecto. Gracias, ¿Sí? profe. Profe, nosotros no estuvimos la clase del miércoles, que ahí mandaban los grupos. Sí. Sí, justo ni mi compañera ni yo estuvimos. Somos 3. Todo va a ir para el aula virtual, chicos, porque no podemos llevar un registro de todo lo que están planteando ahora. Sí les recomendamos que tienen que figurar en la lista que nos mandó la SAE, ¿sí? De la 531, no sé si es la situación de ustedes, o bueno, esto lo decimos para todo el mundo, o inscripción por si sacar. ¿Sí? Ahí me manda un mensaje José Luis diciendo que no tiene grupo, ¿sí? Te sugiero que busques estos grupos, por ejemplo, el que acaba de decir la compañera, que tiene solamente 3 integrantes, ¿sí? Así consiguen el 4º integrante, ¿sí? Por favor, José Luis. Profe, yo también estaba teniendo un problema en Costco porque me creé la cuenta, todo bien, pero cuando intento ingresar me dice que mi cuenta está bloqueada. A ver, ya la anoto también. Bien. Control V. Asfoura. Sí, profe. Asfoura Saf. Por alguna razón está. Te había puesto acá tachado. Perdón. Quizás no estaba en... Lo que vamos a hacer, estuvimos conversando, esta semana nos vamos a juntar desde la cátedra y van a tener asignado un docente que los va a guiar y a seguir. Después veremos si siguen con el mismo docente, porque por ahí en función del tema que elijan, los cambiamos. Pero lo que sí van a tener aquellos que cumplan con los requisitos, o sea, que estén conformados los grupos de 4 estudiantes, van a tener asignado un docente. Que estén inscritos, que hayan asistido a clases. Nos vamos a comunicar por mail. Cada docente se va a comunicar con el grupo que le toca. Así que bueno, les sugerimos que vayan subiendo las ideas, ¿sí? No es condición que tengan asignado un docente, pero sí vayan subiendo las ideas de proyecto en las peticiones de Costco, sí, que es por ahí donde se va a organizar su proyecto, se va a hacer el seguimiento de su proyecto. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Sí, profe, gracias. Bien, profe. Bueno, muchas gracias por participar, por estar, ¿sí? Nos vemos, si Dios quiere, el lunes, ¿sí? Nos bueno, vemos. hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Bien, profe, Hasta luego. nos vemos. Gracias. Luego. Luego.